Shalom y bendiciones, bendiciones a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que se conectan. Estamos como contentos, como cada semana, de seguir aprendiendo las leyes, los mandamientos de la Torá del Rey, las leyes concernientes a los mandamientos de la Torá del Rey. Sabemos que ya llevamos más de un año estudiando las leyes relacionadas con cada uno de los mandamientos y como hemos dicho siempre, la Torá nos habla del mandamiento, pero realmente no nos da mucha explicación acerca del mandamiento y por eso estudiar la Mishnah y la sabiduría de todos los sabios de Israel es importante para así poder entender cómo es que podemos llevar a cabo el mandamiento en nuestros días. Hoy vamos a empezar un libro nuevo. Estamos estudiando el Mishneh Torah de Rambam. Vamos a empezar el libro número 6. Este libro 6 que dice leyes de los votos, libro de los votos. Y vamos a estar viendo temas como los juramentos, las promesas, el voto del nazareno y transacciones y consagraciones, todo lo que tenía que ver con el templo. Para empezar vamos a ver lo que es juramentos, después lo que es promesas, después lo que es el voto nazareato. Y usted dirá, bueno, y transacciones y consagraciones. Y usted dirá, bueno, pero esas cosas hoy en día, ¿en qué nos beneficia aprenderlas? Bueno, de entrada, déjeme le muestro algo por aquí. Se lo voy a enseñar ahorita y después al terminar la enseñanza lo volvemos a leer para que usted vea si cambia nuestra perspectiva o no. ¿Ok? Lo voy a poner por aquí. Vamos a ver. Ahí. Hemos leído, muchas veces hemos leído esta parte de Mateo. ¿Verdad? Déjenme cambiar algo por aquí rapidito. Ok. Muchas veces hemos leído esto de Mateo. Mateo 5, versículo 33. Donde dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Ahora, fíjese, muchas veces hemos leído esta parte, pero no nos hemos dado la tarea de ver todas las referencias. Y por ejemplo aquí está la S, la T, todas estas son referencias o lo que se llama una concordancia. ¿Ok? Así es que vamos a leerlo de la manera en que está. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Ahora, si vemos, perjurarás, está haciendo referencia a Levítico capítulo 19, versículo 12, donde dice, y no juraréis, ahí donde vienen los juramentos, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Adonai. O sea, quiere decir, perjurar es, ¿dónde estaba? Se me fue. No perjurarás. Levítico 19, 12. Me lo vuelvo a leer por aquí. Oh, pues. Levítico 19, 12. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Adonai. Fíjese lo interesante, porque muchas veces hemos escuchado que profanar el nombre de Dios es no pronunciarlo correctamente. Y aquí es donde muchas veces entran en debates de que no, se dice Yahweh, no se dice Yahweh, se dice Jehová, no se dice Jehová, se dice Jehová. Y si no lo pronuncias bien, entonces estás profanando el nombre de Dios. Cuando realmente esto tiene que ver en el contexto de hablar falsamente en nombre de Dios, deshonrándolo. Por eso dice aquí la referencia a Levítico 19:12, en donde está diciendo, no juraréis falsamente por mi nombre. Si nosotros decimos algo en el nombre de Dios falsamente y no lo cumplimos, juramos y no cumplimos, entonces estamos profanando el nombre de Dios. Así es que entender los juramentos, entender su importancia, es realmente básico para muchas veces entender lo que hacemos. Ejemplo, la confesión del pecador. Romanos capítulo 10. Que si confesares con tu boca que Yeshua, que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Ese juramento, que muchas veces se toma a la ligera, tiene una implicación legal. Y es un juramento de lealtad.
Y cuando nosotros hacemos esa declaración, estamos jurando en nombre de Dios y tiene que ver con un estatuto legal. Por eso si no entendemos lo que es los juramentos, vamos a estar juramentando y no cumpliendo y por lo tanto deshonrando el nombre de Dios. Entonces, si seguimos leyendo, dice, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y nuevamente hay una referencia. Y la referencia es Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Adonai o hiciere juramento, ligando su alma con obligación. Romanos 10, Romanos 10, la oración del pecador. Tiene que ver con ligar tu alma, porque estás diciendo, reconozco que ahora Él es el Señor de mi vida y Él me dirigirá cómo vivir mi vida. Así es que dice, si hiciere voto a Adonai o juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Deuteronomio 23:21. Cuando haces voto a Adonai tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Adonai de ti, Adonai tu Dios de ti, y sería pecado en ti. En estas semanas hemos estado estudiando las porciones y hemos visto cómo Jacob hizo un juramento, se tardó en pagarlo y le costó caro en la vida porque tuvo la desgracia de Dina y después se acordó que había hecho un juramento, tuvo que subir a Betel y tuvo que cumplir el juramento de traer los votos. Así es que no había Torah todavía, pero había hecho un juramento y había ligado su alma. Así es que entonces dice, no, además, voy a empezar a leerlo nuevamente. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, no jurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Ve, está hablando de juramento. No juréis en ninguna manera. Y aquí nos está haciendo referencia a Jacobo o a Santiago. Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que sea vuestro sí, sí, y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Fíjese que aún Santiago está hablando que hay condenación cuando tú juras y no cumples. Ni por el cielo, Yeshua está diciendo lo mismo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. ¿Por qué? ¿Alguna vez nos hemos puesto a preguntar por qué Yeshua está diciendo eso? ¿De dónde sale? Interesante que cuando nosotros vemos esto, déjenme me pongo los lentes para ver mejor porque cuando vemos que dice ni por el cielo porque es el trono de Dios, está citando Isaías 66:1 realmente. Isaías 66:1. Isaías 66:1 dice, Adonai dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Así que cuando Yeshua está diciendo, ni por el cielo porque es el trono de Dios, está citando Isaías 66:1. Ni por la tierra porque es el estrado de sus pies. Isaías 66:1, lo acabamos de leer. Ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. También aquí nos está haciendo referencia a Salmo 48:2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Si es que esas son las palabras de Yeshua. Está hablando acerca de juramentos, de votos. Ya vimos que Santiago vuelve a repetir lo mismo, o Jacobo. Y cuando Yeshua está hablando, realmente está citando Levíticos, está citando Números, está citando Deuteronomio, está citando Isaías como el cielo es el trono del rey, la tierra estrado de sus pies. Y está citando Salmo 48 como cuando dice que la ciudad de Jerusalén es la ciudad del gran rey. Así es que si Yeshua no hablaba Torah, entonces, ¿qué hablaba? Porque simplemente en 4 pasajes, del 33 al 37, estamos viendo que está citando varias partes de la Torá, varias partes de Números, de Deuteronomio y todavía los escritos como son los Salmos. Así es que al final, cuando volvamos a leer esta parte, vamos a ver si se hace un poquito más de sentido después de haber leído lo que viene la clase del día de hoy. ¿Okay? Así es que hoy empezamos el libro número 6. Dice aquí el autor, antes de empezar el
el capítulo está citando Salmo 119, 108. Dice, en nombre de Hashem, Dios del universo, te ruego, Adonai, aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca, enséñame tus juicios. Eso es Salmo 119, 108. Y ahora sí, el Sefer Haflaah, o el libro de los votos. Son 4 leyes cuyo orden es el siguiente: leyes de los juramentos, leyes de las promesas, leyes del nazir o nazareo, leyes de las tasaciones y bienes consagrados al santuario. ¿Se acuerda que habíamos o más bien que estudiamos Marcos capítulo 7? Creo que es Marcos capítulo 7, cuando Yeshua le dice: ustedes han enseñado que si las personas hacen una promesa diciendo esto es corbán, la ofrenda que pueden ayudar con la ofrenda que pueden ayudar a sus padres, y no lo hacen porque de alguna manera ustedes dicen esto con lo que te puedo ayudar es un corbán, es mi corbán, es mi ofrenda. Bueno, cuando leamos tasaciones y consagraciones, vamos a ver por qué en el tiempo de Yeshua era importante que cuando alguien hacía una promesa de decir esta ovejita es corbán y no la puedo tocar, no puedo hacer nada. Porque aunque los discípulos, los fariseos, habían enseñado esto, pero ¿de dónde sale? Porque muchas veces cuando no entendemos decimos, no, tradición de hombre, ¿ves? Esto se lo inventaron, pero muchas de las cosas venían de la Torá. Ahora, la manera en que ellos lo hacían, porque estaban evitando o estaban de alguna manera permitiendo que ellos no ayudaran a sus padres, haciendo un juramento a través de lo que era una ofrenda. Eso ya es otro asunto, pero decir que eso era incorrecto porque era un invento de los hombres es también desconocer cómo se movían las cosas alrededor del templo. ¿Okay? Estoy dando muchos detalles para que usted vea por qué tenemos que estudiar estas cosas, porque la próxima vez que leamos un libro y tenemos todo este conocimiento y el entendimiento que estamos adquiriendo, usted va a entender exactamente qué estaba pasando, cuál era la lucha con Yeshua contra los fariseos, quiénes eran los fariseos, cuál era la casa que estaba peleando, por qué, cuál era la discusión y si realmente Yeshua estaba apelando a las tradiciones o Yeshua estaba trayendo un balance entre la tradición y la observancia de la Torá para que las tradiciones no se fueran sobre la Torá, como en algunas ocasiones les dijo, han invalidado el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Ahora, no quiere decir que lo que ellos estaban haciendo era malo, sino que algunas implementaciones que ellos estaban trayendo, las estaban llevando sobre la Torá y estaban trayendo una carga que era pesada, pero la carga no era ni la Torá, ni la implementación de la Torá o la Torá oral, como muchos piensan que no había, pero esa era la Torá oral. Ahora, las cargas pesadas, esas eran otras, esas eran los edictos, esas eran los barandales, las cercas, que en su defecto, la casa de Shammai era la más fuerte en estos aspectos de ser bien rígidos en la observancia y de repente ponían cargas que eran pesadas para que se evitara una transgresión de un mandamiento. Eso sí lo había. Entonces Yeshua estaba haciendo que hubiera un balance entre lo que era la tradición, entre lo que era la interpretación de la Torá oral y la Torá, y hubiera un balance y no se perdiera una por la otra y no se dejara una por la otra, sino que esa era la lucha de Yeshua. Pero cuando lo empezamos a entender y empezamos a leer todos los escritos del Brit Hadashah, las cartas del primer siglo, los escritos nazarenos, el Nuevo Testamento, usted dice, ahora entiendo lo que está pasando ahí, ahora sé qué es lo que está pasando ahí. Por ejemplo, Marcos capítulo 7 es una lucha teológica siempre, el lavado de manos, y si era un lavado ritual o qué era, pero déjeme entrar a la clase, porque si no, me quedo por aquí. Y así es que las leyes de los juramentos, que es la primera parte del libro, incluye 5 preceptos. Hay 5 mandamientos en estas leyes. ¿Okay? Hay un mandamiento positivo y 4 mandamientos negativos. 1. No jurar falsamente en su nombre, en el nombre de Dios. No jurar por su nombre en vano. No negar un objeto que haya sido dejado en nuestra custodia. No jurar en falso, negando una deuda monetaria, y jurar en su nombre con la verdad. Esos son los 5 mandamientos
que tienen las leyes de los juramentos. Hay 4 juramentos. Los 4 juramentos son, hay 4 tipos de juramentos. El juramento declaratorio, Shevuat Bitui, el juramento en vano, Shevuat Shab, el juramento sobre un depósito, Shevuat Hapikadon, y el juramento testimonial, Shevuat Haedut. Qué interesante que todos vemos Shevuat, de donde viene Shabbat, o donde viene Shavuot, que tiene que ver con juramento, y también Shab. Eso viene de la palabra juramento. El juramento declaratorio es el mencionado en la Torá. Si alguien jura verbalmente hacer mal o hacer bien, Levítico 5.4. Vamos a leer Levítico 5.4 rapidito para ver. Levítico 5.4. Dice Levítico 5.4. O si alguno jurare Tishabá de la raíz Shab. Si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. ¿Okay? Ahí viene el juramento declaratorio. Viene de Levítico 5.4. Se subdivide en 4 subtipos. 2 hacia el futuro y 2 hacia el pasado. Por ejemplo, jurar que ha ocurrido o no tal cosa, o que ocurrió o no tal cosa. El juramento declaratorio rige solamente sobre aquello que quien jura puede realizar, tanto respecto del futuro como del pasado. ¿Cómo es? Un juramento sobre un evento pasado. Por ejemplo, juro que he comido, juro que arrojé una piedra al mar, juro que fulano habló con mengano. O bien, juro que no he comido, juro que no arrojé una piedra al mar, juro que fulano no ha hablado con mengano. ¿Ve? Presente o futuro, o más bien pasado o futuro. ¿Cómo es un juramento sobre un evento futuro? Por ejemplo, juro que comeré, juro que no comeré, juro que lanzaré una piedra al mar, juro que no lanzaré una piedra al mar. He aquí 2 juramentos declaratorios hacia el pasado, positivo y negativo, y 2 hacia el futuro, positivo y negativo. Si alguien hizo uno de estos 4 subtipos de juramento y lo transgrede, por ejemplo, si juró que no comerá y come, o viceversa, o si juró haber comido cuando en realidad no había comido, o viceversa, se trata de un juramento falso. Y sobre esto y similares está dicho: no juren en falso por mi nombre. Levítico 19.12 también nos dice. Vamos allá para leerlo. Levítico 19.12. Que es el que citó Yeshua en Marcos 5. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Adonai. ¿Ok? Pasamos para acá. Entonces dice, en caso que alguien juró en falso, si lo hizo deliberadamente, se le aplica la pena de azotes. Si lo hizo inadvertidamente, debe presentar un corbán o le beyoret, ofrenda variable de acuerdo a la situación económica de la persona. Si es rico, debe presentar un animal, y si es pobre, un ave, como expone. Y si se olvida y jura y luego lo recuerda, incurre en falta y debe presentar esta ofrenda. Levítico 5.4 está donde viene que tiene que presentar una ofrenda. Levítico 5.4. Aquí dice, mire, si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entendiere, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Adonai por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote lo hará expiación por su pecado. Si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Adonai en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Aquí aprendemos que aún Dios le daba la oportunidad a la persona de arrepentirse. Si no tenía suficiente solvencia económica, le decía, ok, puedes traer 2 palominos, 2 tórtolas,
pero tienes que traer una ofrenda porque juraste y no cumpliste, porque juraste y después te diste cuenta de la importancia del juramento que habías hecho, entonces ahora eres culpable, tienes que traer la ofrenda. El juramento en vano se subdivide en 4 subtipos. El primero, jurar sobre algo que uno sabe que no es así. ¿Cómo es ello? Por ejemplo, si jura que un hombre es una mujer, o que una mujer es un hombre, o que una columna es de mármol, que una columna de mármol es de oro. El segundo, jurar sobre algo conocido, como por lo cual ningún hombre en el mundo tiene dudas al respecto. Por ejemplo, jurar que el cielo es el cielo, o que tal piedra es una piedra, o que dos son dos, etcétera, porque son cosas que un hombre cuerdo no tiene duda como para tener que validarlo mediante un juramento. El tercero, jurar para omitir un precepto. ¿Cómo es ello? Por ejemplo, jurar no envolverse en un tzitzit, no colocarse un tefilín, no residir en la azúcar durante la festividad de Sukkot, no comer matzah en la noche de Pesach, o jurar ayunar en Shabbat y festividades, y lo mismo se aplica a todos los casos similares. O sea, que no está permitido jurar para no cumplir un mandamiento. Juro que no voy a comer matzah, o juro que voy a ayunar en Shabbat, cuando el mandamiento de Shabbat de regocijo, que comas, te alimentes, y tú haces juramento para transgredir un mandamiento, no es válido. El cuarto subtipo es jurar por algo que uno no tiene la posibilidad de hacer. ¿Cómo es ello? Por ejemplo, jurar no dormir 3 días y 3 noches consecutivos, o no comer nada durante 7 días consecutivos. Y lo mismo se aplica a todos los casos similares. Todo el que pronuncie uno de estos 4 tipos de juramentos vanos transgrede un precepto negativo, como expone: no tomes el nombre de Hashem tu Elohim en vano. Éxodo 27. Y si uno lo hizo deliberadamente, merece la pena de azotes. Y si lo hizo por equivocación, se está exento totalmente. Qué interesante, porque ahora nos está hablando nuevamente de no tomes el nombre de Adonai tu Elohim, de Adonai tu Dios en vano. Ahora, quiero mostrarle algo interesante aquí. Si nosotros vamos a Éxodo 27, de hecho, antes de ir a Éxodo, déjenme ir aquí. Déjenme buscar el Sonderban. Aquí está, Sonderban, Éxodo 27. Porque quiero que vea algo interesante aquí. Aquí está, mire. Déjame se lo pongo aquí. Ahora le voy a dar aquí para que lo traduzca. Y vamos a ir a la parte de 27. Ok. Ahí dice. Fíjense lo que dice el Sonderban. Dice usar mal el nombre. De acuerdo a Éxodo 27. Basándose en este versículo. Ha sido tradicional para muchos judíos evitar pronunciar nunca el nombre de Adonai, diciendo en su lugar Adonai, Señor, Maestro o Hashem, el nombre. La completa no utilización del nombre impedía cualquier uso indebido, pero en el mundo antiguo, esta afirmación habría tenido una connotación claramente legal. Una tradición literal es: no levantarás el nombre de Adonai tu Dios con falsedad. La expresión alzarás se refiere al juramento. En el antiguo Oriente Próximo existían 2 tipos de juramento: el juramento promisorio y el juramento judicial. En el primero, una persona juraba realizar alguna acción específica en el futuro. El juramento judicial se tomaba más en serio y solía producirse en el contexto de un juicio. Cuando un tribunal era incapaz de llegar a un veredicto por falta de pruebas claras, solía pedirle a una de las partes que prestara un juramento judicial. En este juramento, la parte juraba por uno o más dioses
que su versión de los hechos era cierta. Si la parte seguía la orden del tribunal y prestaba el juramento, ganaba automáticamente el juicio. Es probable que la prohibición del tercer mandamiento se dirigiría a quienes pudieran prestar juramentos judiciales falsos en nombre de Adonai, mentir bajo juramento, por así decirlo. Tiene un contexto legal el jurar y jurar en el nombre de Dios, como dice Éxodo 27. Hoy lo vemos. De hecho, hoy vemos qué tan en decadencia está el sistema, porque usted va aquí en Estados Unidos, va a cualquier corte y normalmente le dicen que con la Biblia jure decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Pero después de un tiempo se da cuenta de que las personas, aún bajo juramento, y aún bajo juramento de ante la Constitución, mienten. Y después se les tiene que presentar cargos a esta persona porque mintió bajo juramento. En el antiguo mundo era si tú jurabas bajo un Dios, bajo un Dios, y tu juramento era falso, y se te encontraba que habías jurado falso, a lo que seguía para ti no era cargos en tu contra, era la muerte. Y avergonzabas el nombre de Dios por haber juramentado falsamente en su nombre. Por eso Yeshua enfatiza, no jures en el nombre de Dios, no jures por su templo, ahora está entendiendo por qué Mateo 5:33 se vuelve tan importante cuando Yeshua estaba hablando sobre los juramentos, porque él está recalcando la importancia de la Torá y la importancia del honor a Dios. Déjenme regresar por aquí. Quería enseñarles esa partecita. Así es que vamos por acá. ¿Qué es un juramento sobre un depósito? Todo el que tiene un valor de otra persona en su poder, ya sea un depósito, préstamo, o que le haya robado o defraudado, como retener su salario o algo que le corresponde, o si encontró un objeto perdido que le pertenece y no se lo devolvió, o cualquier caso similar, y cuando aquella persona le exige lo que le corresponde, él lo niega, transgrede un precepto negativo, como expone, no negarán. Levítico 19:11. Esta es la prohibición de negar el valor y no es pasible de la pena de azotes porque no implica ninguna acción y porque debe remediarse pagando o devolviendo lo que se debe. Y si juran falso por el valor que negó deber, transgrede otra prohibición y sobre esto está dicho, y no se mentirán unos a otros, lo cual es una advertencia contra jurar para negar un valor que se adeuda. Y este juramento es el denominado juramento sobre un depósito. ¿Cuál es la pena por el falso juramento sobre un depósito? Pagar el capital del valor negado más un quinto como multa. Presentar una ofrenda a Hashem por la culpa certera, ya sea que lo haya hecho de manera deliberada como inadvertida. Como nos dice, si alguien le niega a su prójimo un depósito o un préstamo o robando, entonces cuando reconozca que cometió una falta y es culpable, deberá devolverlo adeudado más un quinto y presentar la ofrenda. Pregunta, con esto que acabamos de leer, cuando usted lee la historia de Saqueo, entonces ahora usted piensa que Saqueo de buena persona regresó lo que debía, o Saqueo estaba entendiendo que había robado, había retenido, y ahora cuando se le revela Yeshua en el corazón, ahora este hombre está diciendo, le voy a devolver lo que le he tomado a la gente y les voy a devolver aún más. No era que sí, el corazón de Saqueo se convirtió, se volvió una buena persona que ahora estaba regalando sus bienes. No, él estaba reconociendo públicamente ante todos que había quebrantado la Torá y estaba haciendo lo que dice aquí Levítico 5, 21 al 23. Vamos a leer Levítico 5, 21 al 23. Hoy estamos leyendo un poquito más la Biblia para que podamos entender un poquito más estas partes, porque Levítico, hoy estoy en Génesis, con razón dije, ¿qué? Está hablando de Lamec, ¿y qué tiene que ver Lamec aquí?
Levítico 5, 21 al 23. Ah, es que en la Biblia nuestra, no es Levítico 5, estamos hablando de Levítico 6, porque los pasajes cambiaron. Pero aquí dice, habló Adonai a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Adonai y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare, calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que se suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, traerá a Adonai un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Adonai, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Vamos a Lucas. Lucas 19. Lucas 19. Estoy en Mateo. Ay, ¿qué me pasa hoy? Lucas 19. Habiendo entrado Yeshua en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, este hombre era rico, era publicano, cobrador de impuestos, procuraba ver quién era Yeshua, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Yeshua llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al verlo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Claro, era pecador, había robado, había mentido. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Ve? Cuadruplicado. O sea, le doy 25% más. Si alguno es defraudado, le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a todo aquel que haya defraudado le voy a dar cuadruplicado, 4 veces más lo que le he defraudado. O sea, no un 20%, sino un 25% más. Cuadruplicado. Se lo voy a cuadruplicar. Entonces, Saqueo no solo le iba a entregar lo que había defraudado, más una quinta parte. Saqueo les iba a cuadriplicar. O sea, si te robé a ti mil, la quinta parte de 1000 serían 200. Te tengo que dar 1200. No, si te robé 1000, ahora no te voy a dar 1200, te voy a dar 4000, 4 veces más. O sea, Saqueo estaba haciendo aún más allá de lo que Levítico se está diciendo. Pero para que vea que no fue de que, mira, Saqueo, el chiquitín que se subió al árbol y Jesús entró a su corazón y ahora estaba haciendo algo bueno. No, estaba haciendo lo que le correspondía hacer de acuerdo a la Torá. A este hombre le retumbaba Levítico. Si has defraudado, si has hecho esto, ahora ve. Y yo le aseguro, por lo que podemos leer en Levítico y lo que podemos ver, que el siguiente paso de Saqueo fue traer una ofrenda al templo, porque se arrepintió y porque ahora tenía que traer una ofrenda por su culpa. Pastor, pero el texto no nos dice eso. Lógico que no, porque es una cultura que sabía lo que tenía que pasar, sabía lo que iba a acontecer después de esto. Y podemos deducir, de acuerdo al arrepentimiento y de acuerdo a lo que está haciendo, que después de esto, Saqueo tuvo que traer una ofrenda al templo. Así como cuando la mujer del flujo de sangre fue sanada, siguiente paso, tuvo que haber traído una ofrenda al templo. Todas estas cosas no nos lo dice la escritura porque es una cultura que lo entendía y lo sabía. Si es que no crea que estoy inventando algo nuevo.
No crea que, ¿de dónde está sacando que ahora Saqueo tuvo que traer una ofrenda al templo? Porque lo vemos que está dando cuadruplicado. Y el Levítico dice, tiene que traer una ofrenda por la culpa. Vamos a seguir leyendo aquí para... Dice entonces, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yeshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora podemos entender un poquito más la historia. Ve cómo estudiando algo tan simple como que, pero los juramentos, ¿de qué nos sirven? Hemos conectado juramentos con Levítico, con Números, con Éxodo, el juramento, hemos conectado con Saqueo el arrepentimiento, la teshuvá que está haciendo Saqueo. No solamente dice, me arrepiento, Señor, ya quiero estar bien contigo. No, él sabe que hay un daño que reparar, hay que hacer una retribución. Yo defraudé, la Torá me dice, si defraudaste a alguien, ve y dale lo defraudado más la quinta parte. Yo te lo voy a cuadriplicar. Porque soy un hombre rico, soy un hombre generoso, soy un hombre que tengo bienes y los hice de mala manera, ahora quiero retribuir a la sociedad. Y no hemos avanzado nada en lo que hemos leído, pero no está bien, no importa. Entonces dice, y esto es así siempre y cuando la persona deliberadamente niegue el depósito que se le confió o el dinero que debe o en el momento del juramento. Pero si se le pasó y se le olvidó que tiene un valor de otro y lo niega y jura y después lo recuerda, se lo comunica, se lo considera un caso de fuerza mayor y está exento de todo, es decir, de la multa, el quinto y de la ofrenda. Asimismo, si él no sabía que está prohibido jurar en falso para negar que se adeuda dinero, se considera que actuó por fuerza mayor y está exento de la multa y de la ofrenda. La Torá es considerada y dice, habrá casos en que se le dejó dinero a la persona y la persona dice, juro que yo no tengo tu dinero. Pero después se acuerda o se da cuenta y, sí lo tengo. Mira, ¿sabes qué? No sabía, pero es un caso genuino, sincero, que la persona no dijo, juro que no tengo tu dinero y se quería quedar con él, sino simplemente la persona se le olvidó, se le olvidó. Yo sabía, juro que yo no tengo nada tuyo. Pero después se va y se da cuenta y dice, madre mía, aquí tengo el dinero. Va con la persona y le dice, mira, ¿sabes qué? Me equivoqué, sí lo tenía. Entonces, por lo tanto, solo tiene que regresar lo que se le había dado. No tiene que dar la quinta parte, no tiene que traer ofrenda. Se le considera un caso de fuerza mayor. ¿Ok? Entonces, es lo que está explicando aquí esta parte. Vamos a brincar aquí. Que es un juramento testimonial. Cuando hay testigos que conocen un testimonio monetario que uno le debe a otro y la persona beneficiaria del mismo le solicita que lo declaren y entonces ellos niegan su testimonio y no lo declaran y juran que no conocen un testimonio que lo favorece, esto se denomina juramento testimonial. Por, por este juramento se es pasible de un corbán olé beyoré, una ofrenda variable. Si es rico, tiene que traer un cordero. Si es pobre, una tórtola. Tanto si se hizo deliberada como inadvertidamente, como expone. Si una persona comete una transgresión y está bajo juramento como testigo, y en efecto es testigo porque vio algo, Levítico 5:1, y no dice se olvidó, para igualar la obligación de presentar la ofrenda del que lo hizo inadvertidamente al que lo hizo deliberadamente. ¿Cuál sería el caso de un juramento testimonial falso, inadvertido? Por ejemplo, uno olvida que por hacer ese juramento se es pasible del deber de presentar una ofrenda sabiendo que está prohibido hacerlo y que es mentira. Y el caso deliberado es cuando uno sabe que es pasible de presentar una ofrenda, pero si uno no sabía que este juramento está prohibido, o si los testigos se le olvidó el testimonio y juraron al respecto y después recuerdan que tienen un testimonio y se dan cuenta que juraron en falso, se considera que actuaron por fuerza mayor y están exentos. Cuando otro formula el juramento y uno responde amén, esto es sumamente importante, ¿sabe? Porque muchas veces desde los altares se dicen un montón de cosas. Y cuando la gente que está abajo dice amén, cae en esta categoría.
Por eso cuando la persona está llena de emoción y en el momento la persona se levanta, toma el micrófono y habla y dice y la iglesia, amén, amén, amén. Y todo lo que esa persona dijo en juramento y usted dijo amén, usted se hizo partícipe de ese juramento. Tanto, dice, cuando otro formula el juramento y uno responde amén, tanto cuando uno mismo formula verbalmente uno de estos 4 tipos de juramentos, o cuando uno es juramentado por otras personas, es decir, que ellos pronuncian el juramento por él, incluso por un no judío, o un menor de edad, y él responde amén, es responsable, porque responder amén a un juramento que pronuncia otra persona para uno se considera como pronunciarlo con la boca, y tanto responder amén como decir algo cuyo significado es similar a amén, por ejemplo, decir sí, o estoy sujeto a ese juramento, o acepto ese juramento, o similares en cualquier idioma, se considera un juramento en todos los aspectos, ya sea para la pena de azotes como para el deber de traer una ofrenda. Es serio, porque muchas veces como iglesia, ¿cuántas veces no se hizo juramentos como iglesia, comunales? Y los pastores decían, nos comprometemos, Señor, a esto y esto. ¿Cuántos dicen amén? Amén y amén. Todos gritaban. Y sin saberlo, quedamos ligados a todos esos juramentos. Y hubo un montón, dirían mis hermanos puertorriqueños, un chorro de juramentos que no se cumplieron. Muchas veces porque no entendemos esto. Por eso por eso mi esposa y yo, en lo personal, aun cuando una persona viene y ora por nosotros o que estamos en algún lugar y que la persona ora y la persona dice amén, si nosotros estamos conscientes de esa oración y no estamos de acuerdo, no contestamos. Porque aunque alguien más esté orando y usted dice amén, usted liga a lo que esta persona dijo. Y créame que han hecho cada oración por nosotros, que a veces mi esposa y yo nos quedamos y amén, amén, decimos amén, y nosotros por aquí así como que, ajá, ok, uh-huh. Porque hemos aprendido que tanto si se dice de la manera que se dice, uno queda ligado, hermano, y es fuerte, hermano. Por eso le digo que es importante. Muchas cosas de estas no las conocemos. Y lo hacíamos en el sistema tradicional, pero hoy, en este nuevo sistema, se siguen cometiendo los mismos errores. Proverbios 6:2. Si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, enlazado eres con la palabra de tu boca y preso con las razones de tu boca. Exactamente. Exactamente. Por eso las enseñanzas tienen mucho tiempo que yo he tratado de regular y a veces mi esposa me recuerda, porque yo era de las personas que cuando yo decía algo, yo decía amén y la iglesia amén. Y yo hoy no, hoy yo enseño y ya, pero no estoy amén, amén. Como si algo, muchas personas sí dicen y a veces lo que se está enseñando es incorrecto, está fuera de lo que debe de ser y el maestro está constantemente amén y las personas amén. Usted está acordando con lo que se está hablando y déjame seguir mejor, porque si no, seguimos. Así es que tanto si, tanto si uno mismo jura como si es juramentado, bueno, eso ya lo leí, ya. Tanto si uno jura como si es juramentado por otra persona con el nombre explícito de Hashem, con uno de sus apelativos, por ejemplo, si jura por aquel denominado benévolo, compasivo o lento para la ira o similares en cualquier idioma, se le considera juramento absoluto. Y en este caso, jurar por Dios es un juramento absoluto. Hacer una declaración, un juramento de fe, es un juramento absoluto. Hermano, y sobre este juramento, Romanos 10, tenemos que, muchas veces tenemos que arrepentirnos, porque inconscientemente todos lo hicimos. Todos hicimos la confesión de fe sin saber la lealtad
que estábamos haciendo y la deslealtad en la que estuvimos viviendo tanto tiempo por decir, ya no tengo que cumplir sus mandamientos. No va una cosa con otra. Y al decir amén y juramentar en el nombre de Dios y después transgredir la lealtad al rey, tenemos que arrepentirnos. Y es algo de lo que cuando nos damos cuenta, siempre tenemos que decir, Padre, perdóname, porque realmente yo no sabía, no entendía todo esto, no entendía la legalidad, no entendía el contexto, no entendía todo a fondo y es algo que tenemos que hacer. ¿Ok? Así es que, asimismo, las expresiones hebreas Alá y Arur, que significan maldición, son consideradas juramentos y también se mencionó uno de los nombres o apelativos de Hashem. ¿Cómo es ello? Por ejemplo, si uno dice, el que comete tal cosa será Alá o Aur, por Hashem será maldito, o por aquel denominado benévolo compasivo, y luego come ello, juró en falso. Y lo mismo se aplica a otros tipos de juramentos, ya sea juramento declaratorio sobre un depósito o juramento testimonial. Acuérdense, hay 4. Asimismo, el que dice, juro por Hashem o por el denominado benévolo que no comeré y come, y que tal es una mujer y es un hombre, y que no tengo nada tuyo y en realidad sí tiene, que no conozco ningún testimonio relativo a ti y en realidad sí conoce, es culpable por jurar y es pasible de penas expuestas por el capítulo 1, a traer una ofrenda a lo que leímos. Vamos a expresiones que implican juramento. No solo el término Shebua implica juramento, sino también todos los términos que aluden a juramento son considerados como un juramento. Por ejemplo, si los habitantes de determinado lugar no pronuncian adecuadamente y en lugar de Shebua dicen Shebutá, Shekuká, o si son arameos en cuyo idioma juramento se dice Momatá y ellos dicen Moá. En todos estos casos, dado que se dijo en término cuyo significado y propósito es el de juramento, es responsable como si hubieran expresado Shebua correctamente. Asimismo, si uno dice 2 veces, no haré tal cosa, no haré tal cosa, o sí haré tal cosa, sí haré tal cosa, a modo de juramento, y menciona un nombre de Hashem o un apelativo, se considera que juró. Asimismo, si presta un juramento por la derecha o por la izquierda de Hashem, se considera juramento como expone, jura Hashem por su derecha y con el brazo de su fuerza. Isaías 62:8. Si uno dice, me ligo mediante juramento por Hashem o por el denominado benévolo a hacer o no hacer tal cosa, siendo que lo expresó a modo de juramento, se considera juramento. Después vamos a brincar hasta la parte, déjame brincar toda esta partecita de aquí. Capítulo 3, juramentos vinculantes. Todo el que pronuncie alguno de los 4 tipos de juramentos por fuerza mayor está totalmente exento. Esto se aplica tanto si juró desde un principio por fuerza mayor, por olvido, como ya lo hemos explicado, o si juró voluntariamente y después fue coaccionado y lo dejaron cumplir y no lo dejaron cumplir su juramento. O bien, si un violento lo obligó a jurar. Por consiguiente, si se permite jurar en falso a los ladrones, a los asaltantes, asesinos y a los aduaneros para evitar que transgredan. ¿Sabe que esto es serio? Esto es serio porque dentro de la Inquisición, cuando a mucha gente se le estaba obligando a convertirse a lo que era el catolicismo cristianismo, mucha gente hizo su conversión. Y eso ya hoy a los que se les denomina marranos, los judíos marranos, los que se convirtieron, los que se volvieron al cristianismo, los que juraron lealtad, que hicieron juramento. Y había una lucha entre, son denominados traidores, ¿qué pasa? Pero de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, dice, se puede hacer un juramento por fuerza, por fuerza mayor. Y muchos, por no morir, por no terminar con su vida, hicieron este juramento, pero en su corazón estaba sirviendo al Dios de dioses y al Rey de reyes. Como hemos visto, algunos tenían su mezuzá en los pies de la Virgen, y cuando ellos salían de su casa besaban la Virgen, y mucha gente los veía y decía, mira, qué
qué cristiano, qué católico tan más devoto. Pero ellos en su corazón, ellos decían, estamos besando a la mezuzá al salir de nuestra casa y al entrar. O sea, que su corazón estaba en la lealtad, sabían el mandamiento, entendían, y ellos de alguna manera habían hecho este juramento a fuerza mayor, pero su corazón nunca se convirtió, su corazón nunca se fue del convenio. Entonces, de ahí viene el pleito de los marranos kosher y la lucha que tenían con los judíos, que algunos de ellos sí perdieron la vida. Así es que esa era la lucha. Cuando no la entendemos muy bien, no nos damos cuenta de por qué había una lucha ahí entre ellos. Y muchos de ellos, cuando regresaron, se arrepintieron porque sabían que se tenían que arrepentir. Habían hecho un juramento falsamente. Se arrepintieron y lo hicieron de todo corazón. Así es que cuando nos damos cuenta de todas estas cosas, aún dentro de la historia podemos entender lo que estaba pasando. De alguna manera, esta gente estaban entendiendo que había un mandamiento de la vida, la sobrevivencia de la vida, sobre todo. Algunos otros no lo tomaron de esa manera, pero claramente estamos viendo aquí que dice, si alguno juró por fuerza mayor, uh, se le permite jurar en falso a los ladrones, a los asaltantes, asesinos y a los aduaneros. A cada aduanero se refiere al que asume por cuenta propia y cobra dinero sin la autorización del rey del país, o bien al que recauda con la autorización del rey pero incrementa sobre la tasa fija algo para sí mismo, como se explicará en las leyes del robo. Ya eso las vamos a estudiar después. Y cuando uno jura bajo coacción, debe tener en mente en el momento del juramento la intención sobre algo que lo exime. Y aunque las palabras de la mente, sin verbalizar, no son válidas, no obstante en este caso, por cuanto que no puede expresarlas verbalmente por la ecuación, se puede apoyar en esas palabras no verbales. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si uno le jura a un violento que no comerá carne, sin especificar cuándo y qué tipo de carne, y tiene en mente que no comerá carne ese día, o que no comerá carne de cerdo, es válido, y lo mismo se aplica en todos los casos similares. Asimismo, si uno está exento de pena por juramentos falsos, exagerados o inadvertidos. ¿Qué es un juramento exagerado? Por ejemplo, si uno vio grandes ejércitos o un alto muro y jura que vio al ejército de tal rey y sus integrantes son tantos como aquellos que salieron de Egipto, que eran 600,000 hombres, o que vio el muro de la tal ciudad y es alto hasta el cielo, y cosas similares, porque esa persona no determinó realmente que es tal cual, ni más ni menos, sino que quería exagerar la gran altura del muro o la gran cantidad de personas. ¿Qué es un juramento inadvertido? En el caso de un juramento sobre un testimonio o sobre un depósito, es, por ejemplo, cuando se olvidó del depósito o del testimonio y está totalmente exento. Y en el caso de un juramento en vano, es, por ejemplo, cuando uno oró que no se colocará tefilín sin saber que ello constituye un precepto. ¿Y qué es el juramento? ¿Qué es el caso de un juramento falso? Es cuando uno juró que no ha comido y luego recuerda que sí comió. O si juró que no comerá y se olvida y come. O bien si uno juró que su esposa no tiene derecho a derivar provecho de él y de su propiedad porque ella le robó su billetera o porque le golpeó a su hijo, y luego se entera que en realidad ella no había robado ni había golpeado a su hijo, y lo mismo se aplica a casos similares. Capítulo 4. Juramentos declaratorios sobre comer y beber. El que jura no comer nada tal día y come menos del volumen de una aceituna está exento, porque menos de esa cantidad no se considera comer. Es como comer la mitad de la media medida mínima punible de carne nevela, animal muerto sin shejitá, o terefa, animal con herida terminal y similares, por lo cual no es punible. Y si dijo, juro que no voy a comer tal cosa, y la come, es culpable, incluso si es una semilla de mostaza o más pequeño de ello. Déjeme brincar. Esto tiene lo mismo de los juramentos. Voy a ir al... La pena de azotes en caso de mentir en el juramento. En caso que uno dice, juro que comeré este pan hoy, y pasa el día y no lo come, si lo hizo inadvertidamente, debe presentar una ofrenda variable.
que la ofrenda variable es nuevamente que depende de su situación financiera. Si es rico debe presentar una oveja, si es pobre un ave. Si lo hizo deliberadamente no recibe la pena de azotes porque no realizó una acción a pesar de que transgredió una prohibición de pronunciar un falso juramento. Capítulo 5. El que jura que fulano de tal arrojó una piedra al mar cuando en realidad no lo había hecho, o que no arrojó cuando en realidad sí lo había hecho, es culpable por hacer un juramento declaratorio en falso, y si lo hizo deliberadamente recibe la pena de azotes, y si lo hizo inadvertidamente debe presentar una ofrenda. Déjenme ver qué más hay por aquí. Todo eso es lo mismo que tiene que ver con los juramentos. A ver qué más vamos a leer. La ley de anulación de juramentos. Quien haya hecho un juramento declaratorio y se haya arrepentido del mismo y ve que sufriría si cumpliese ese juramento y por ello cambió de opinión o sucedió una novedad no prevista en el momento en que hizo el juramento y por ello se arrepiente, debe solicitar a un sabio o a 3 personas comunes, si es que no hay un sabio, que le anulen el juramento y entonces tendrá permitido hacer lo que juró no hacer o bien no hacer lo que juró hacer. Esto se denomina anulación de juramentos. 3. Una persona no puede anular su propio juramento y uno no tiene el derecho de anular un juramento promesa de otra persona en lugar donde hay una persona más sabia que él y el lugar donde está su maestro tiene prohibido anular un juramento promesa a menos que sea con su consentimiento. Esta anulación. Los parientes son válidos para anular promesas y juramentos y se pueden anular promesas y juramentos por la noche y con el sabio estando de pie, ya que esta anulación no es un procedimiento legal en el cual se requiere que sea de día y que los jueces estén sentados para concentrarse mejor. Por consiguiente, si se puede solicitar la anulación de juramentos y promesas en Shabbat, si ello es necesario para Shabbat, por ejemplo, para poder comer y beber en ese día, e incluso si tuvo tiempo de anular su juramento promesa el viernes y no lo hizo. Se puede anular. Aquí vemos números cuando dice que un padre si escuchó o un esposo si escuchó el juramento de su esposa y quiere anularlo, lo tiene que hacer. O un padre si escuchó el juramento de su hija y él lo escuchó y lo anula, es válido. Pero si él lo escuchó y no lo anula, entonces la muchacha tiene que cumplir el juramento. ¿Okay? 7. Juramento sobre un depósito. Creo que aquí ya no subrayé nada. 8. 9. Ya hablamos del juramento testimonial. Esto ya solamente está repitiendo un poquito. ¿Quiénes son culpables de transgredir? ¿Quiénes son culpables de transgredir culpables de transgredir? Los testigos son culpables de transgredir un juramento testimonial si se dan las siguientes 10 condiciones. El demandante le solicite declarar que sea un testimonio respecto de un bien, que sea sobre un bien mueble, que solo con su testimonio el demandado se veía obligado a pagar, que se niegue después de que el demandante le solicite declarar, que se nieguen ante un tribunal rabínico, que el juramento sea por el nombre de Hashem o por un calificativo, que el conocimiento del testimonio proceda al juramento o la negación de testigos, que el demandante designe a su testigo en el momento del juramento o la solicitud de declarar y que el juramento sea en un idioma que ellos entiendan. ¿Eh? Juramentos testimoniales. El capítulo 11 habla del precepto de jurar por el nombre de Hashem. Vamos a leerlo rapidito. Así como el juramento en vano y en falso están prohibidos por un precepto negativo, también es un precepto positivo que jure el que está obligado a presentar juramento ante el tribunal por el nombre de Hashem, como expone, y en su nombre jurarás.
Deuteronomio 10:20, lo que implica que es un precepto positivo, porque el juramento en su gran y santo nombre es una forma de servicio a Hashem y es una honra y gran santificación jurar en su nombre. Está prohibido jurar por otra cosa además de con su nombre. Todo aquel que asocia otra cosa con el nombre de Hashem, bendito es, en un juramento es arrancado del mundo, porque no hay quien sea apto para honrar mediante un juramento, sino él uno, bendito es. Está permitido cumplir un precepto para estimularse a sí mismo, a pesar de que ya estamos juramentados desde el monte Sinaí. Juramento de los jueces. Está juramentado que los jueces juramentan a quien tiene el deber de hacer juramento. Es denominado el juramento de los jueces, ya sea que es requerido por la Torá o por los sabios. Hay tres clases de juramentos obligatorios por la Torá. 1. Aquel cuyo semejante le reclama bienes muebles y él reconoce una parte y niega otra. Debe jurar por la parte que niega. Aquel que niega todos los bienes muebles que le reclaman y un testigo declara y lo contradice. He aquí dos casos de juramentos por argumentación certera y la negación del demandado. Y 3. El depositario que argumenta que se perdió aquello que se le ha depositado, o que ha sido robado, o que murió el animal que le dieron como depósito, o casos similares, debe jurar por la duda, porque el dueño del depósito no sabe si este guardián dice la verdad o no, y debe jurar por la ley de la Torá, como expone juramento por Hashem habrá entre ambos. Éxodo 20:10. ¿Ok? Yo creo que ya es todo por aquí. Jurar en falso. Ya, es todo. Porque aquí ya vienen las leyes de las promesas. Así es que era todo. Vamos a leer esta última partecita. Cautela sobre el juramento y su anulación. Aunque está permitido solicitar la anulación de un juramento, como ya hemos explicado, sin inconveniente, y aquel que duda acerca de esto es solo un indicio de herejía, de todos modos, es adecuado cuidarse en este asunto y solo acudir a anularlo ante un precepto o una gran necesidad. Y esto es un gran beneficio para la persona, no jurar en absoluto. Y si alguien transgrede y jura, que sufra y cumpla su juramento como expone. Si jura en su propio perjuicio, no dejará de cumplir, y está escrito a continuación: el que obra así nunca tropezará. Salmos 15 del 4 al 5. Fin de las leyes de juramentos con la ayuda del cielo. Salmo 15 del 4 al 5. Vamos a leer esa parte ya para terminar. Salmo 15 del 4 al 5. ¿Dónde están los salmos? Salmo 15. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Adonai. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ve aquí el que dice: el que ha jurado y aún va a sufrir daño, no lo cambia, no anula el juramento. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Ahora vamos a terminar. Vamos a terminar nuevamente leyendo esta parte. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás o no jurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Eso nos enseña, hermano, que aún en nuestro diario vivir, muchas veces hacemos promesas que sabemos que no vamos a cumplir. Y Yeshua dice que tú sí sea sí y tú no sea no. No, te prometo que mañana vengo. Y sabemos que no vamos a ir.
pero ya de antemano estamos haciendo un juramento que no vamos a cumplir. No, de verdad que sí lo voy a hacer y sabemos que no. Así es que es más fácil decir que tu sí sea sí y tu no sea no. Como dice el hermano aquí, Proverbios 6:2. Si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, enlazado eres con la palabra de tu boca y preso con las razones de tu boca. Juramento es algo serio. El juramento es algo que debemos tomar en cuenta bien, 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 porque la próxima semana que hablemos de las promesas, vamos a darnos cuenta de cómo juramentos, promesas, y después cuando hablemos del nazareato, vamos a tocar un poquito Hechos capítulo 21, el evento de Pablo, cuando se le acusa de que Pablo ya no enseñaba la Torá, pero ¿qué está haciendo Pablo cuando está cumpliendo un voto nazareato? Y cuando lo estudiemos vamos a dar cuenta que Pablo estaba cumpliendo un voto nazareato. Y si realmente, como se dice, la iglesia, él ya no enseñaba Torá. Bueno, estamos viendo que prácticamente esto aparece casi a 50 años después. O sea que Pablo enseñó por muchísimos años que no había que guardar la Torá, pero después viene y está guardando la Torá. No tiene sentido pensarlo de esa manera, pero cuando lleguemos ahí nos vamos a dar cuenta de que hay mucho que aprender. Espero que esta clase haya sido de bendición, hermano. Realmente seguimos aprendiendo y como usted vio, hoy pudimos hablar de Levíticos, de números, pudimos hablar de Mateo, pudimos ver cómo la Biblia se va conectando en muchos lugares. Y la próxima vez que veamos un proverbio como el proverbio 6, usted diga, estos son los juramentos. Yo estudié las leyes de los juramentos. Hay 4 tipos de juramentos y podemos tener un poquito más de luz en cuanto a esto. Y de eso se trata, de poder aprender la Torá, poder aprender la escritura, poderla vivir de mejor manera. Y de aquí en adelante, acuérdese, sea su sí, sí y su no, no. Más fácil. Menos nos comprometemos porque aún en nuestras palabras podemos traer honra o deshonra al rey. Cuando prometemos y no cumplimos, traemos deshonra al rey. Una de las palabras que más me ha costado trabajo a mí aprender es decir que no. A mí me ha costado mucho decir que no. A mí me gusta ayudar a las personas, pero llegó un tiempo en que yo me estaba sobrecargando tanto, 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 que mi esposita me dijo, aprende a decir no. Que tu no sea no. Y punto, no tienes que... Y de ahí aprendí que cuando me hablaban hermanos y realmente no tengo tiempo, hermano, no tengo tiempo hoy, no te puedo ayudar, más adelante te puedo ayudar. Y sabe que hoy estoy menos cargado, pero antes me invitaban de aquí, me invitaban de allá, me invitaban de allá, y yo por no decir no, yo por no quedar mal, sí, 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 ya hubo casi un mes, sin mentirle, hubo casi un mes en que yo enseñé los 7 días por todo el mes. O sea que no tuve descanso para nada. Y cuando estoy diciendo enseñé, lógicamente termina una enseñanza, estás estudiando para la otra y estás estudiando, estás preparando. O sea que fue algo inalcanzable, fue algo que terminé. Y mi esposa me dijo, si no aprendes a decir que no. Me acuerdo el consejo de algunos hermanos de la congregación también que me dijeron, tiene que aprender a decir que no. Y mi esposa me dijo, ya ves, no soy la única que te dice. Y aprendí poco a poco a, ay, no, no, no. Y ahora aprendí que tú sí sea sí y tú no sea no. Y vivimos mejor. Nos veremos la próxima semana, hermanos, para estudiar las leyes de las promesas, que incluyen 3 mandamientos, pero será hasta la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Shalom familia, shalom, bendiciones.